El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Mateo era un niño de 9 años con una imaginación desbordante. Cada noche, antes de dormir, se sumergía en las páginas de sus libros favoritos, dejando que su mente viajara a mundos lejanos y fantásticos. Su historia predilecta era la de un niño de madera que, gracias a una chispa mágica, se transformaba en un niño de verdad y aprendía valiosas lecciones sobre la vida. Mateo se emocionaba con cada página, soñando con vivir aventuras tan extraordinarias como las de su personaje favorito. Una noche, después de leer el último capítulo de su libro preferido, Mateo se quedó pensativo. ¿Y si yo pudiera escribir una historia tan maravillosa como esta?, se preguntó. Con el corazón palpitando de emoción, decidió intentarlo. Tomó un cuaderno y un lápiz, y comenzó a escribir su propia versión de la historia. En su versión, el protagonista no era de madera, sino de cristal. Su nombre sería Cristóbal, y vivía en un mundo donde todo brillaba con una luz mágica. Cristóbal anhelaba ser un niño de verdad, y un día, una chispa mágica lo transformó, dándole vida y conciencia. Mateo se emocionaba más con cada palabra que escribía, imaginando las aventuras que Cristóbal viviría y las lecciones que aprendería. Pero Mateo no sabía cómo continuar. A su corta edad, sentía que necesitaba ayuda para que su historia fuera tan maravillosa como él soñaba. Al día siguiente, en la escuela, le comentó su idea a sus amigos, quienes lo animaron y le dijeron que debía buscar ayuda de alguien mayor que pudiera guiarlo. De regreso a casa, Mateo se topó con un par de hombres que parecían muy sabios y amables. Les contó sobre su historia y su deseo de escribir un cuento inolvidable. Los hombres, impresionados por la imaginación y el entusiasmo de Mateo, aceptaron ayudarlo. Prometieron guiarlo y enseñarle cómo convertir su idea en una gran obra literaria. Esa noche, Mateo se fue a dormir con una sonrisa en el rostro, soñando con todas las aventuras que Cristóbal viviría. No sabía que aquellos hombres tenían sus propios planes, pero Mateo estaba decidido a escribir la mejor historia del mundo, sin importar los obstáculos que se le presentaran. Así comenzaba la aventura de Mateo, un niño con una imaginación desbordante, dispuesto a crear una historia que inspiraría a muchos, sin saber que en el camino enfrentaría desafíos inesperados y viviría experiencias extraordinarias. Desde que tenía memoria, Mateo había sido un fanático de las historias. Su habitación estaba repleta de libros y cómics, pero había uno en particular que siempre lo había cautivado, la historia del niño de madera que cobraba vida gracias a una chispa mágica. Esta historia había sido contada y recontada a lo largo de los años, convirtiéndose en un clásico que había atravesado generaciones. La primera vez que Mateo escuchó esta historia fue a través de su abuela, una narradora excepcional que sabía cómo hacer que cada palabra cobrara vida. Con cada narración, Mateo podía imaginar al niño de madera, sus aventuras y los desafíos que enfrentaba en su camino para convertirse en un niño de verdad. Su abuela le contaba cómo la historia había evolucionado a lo largo de los años, con diferentes versiones y reversiones, cada una aportando algo nuevo y mágico a la trama original. Mateo quedó fascinado con esta idea. Le encantaba cómo cada autor había añadido su toque personal a la historia, creando un tapiz rico y diverso de aventuras y lecciones. Se dio cuenta de que una buena historia nunca muere, simplemente se transforma, adaptándose a los tiempos y a las mentes creativas que la cuentan. En la escuela, los compañeros de Mateo también conocían la historia del niño de madera.
Hablaban de las distintas versiones que habían leído o visto en películas y obras de teatro. Todos coincidían en que, sin importar la versión, la esencia de la historia siempre era la misma, la magia de la transformación y el valor de las lecciones aprendidas en el camino. Un día, mientras charlaba con su mejor amigo, Lucas, sobre sus versiones favoritas de la historia, Mateo tuvo una revelación. Si tantas personas habían creado sus propias reversiones, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? Su mente empezó a llenarse de ideas. Recordó la chispa mágica que daba vida al niño de madera y pensó en cómo podría darle un giro único a esa chispa en su propia historia. Así nació la idea de Cristóbal, el niño de cristal. Mateo quería que su versión fuera diferente, pero igual de mágica e inspiradora. Imaginaba un mundo donde todo brillaba con una luz especial, un mundo lleno de posibilidades y aventuras, donde Cristóbal aprendería sobre el valor de la amistad, el coraje y la honestidad. Con esta nueva inspiración, Mateo se sentía más decidido que nunca a escribir su historia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a poner todo su esfuerzo y creatividad en ello. Tenía una visión clara y quería que su historia no solo fuera una reinterpretación de un clásico, sino una obra que pudiera inspirar a otros niños, tal como las reversiones anteriores lo habían inspirado a él. Con este propósito en mente, Mateo se preparó para enfrentar el desafío de escribir su propia historia. La ayuda de los dos hombres sabios parecía una bendición, y aunque no conocía sus verdaderas intenciones, confiaba en que podría aprender mucho de ellos. Y así, con una mezcla de emoción y determinación, Mateo se adentró en el mundo de la creación literaria, listo para darle vida a Cristóbal y a un sinfín de aventuras maravillosas. Mateo estaba emocionado por haber encontrado a los dos hombres que se ofrecieron a ayudarlo con su historia. Se llamaban Don Álvaro y Don Julián, dos amigos que se conocían desde hacía muchos años y compartían una pasión por las historias. Don Álvaro era un antiguo bibliotecario con un vasto conocimiento de literatura, mientras que Don Julián había sido un editor de libros infantiles durante gran parte de su vida. La primera reunión de Mateo con los hombres sabios fue en la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar acogedor lleno de libros polvorientos y estanterías de madera que crujían bajo el peso del conocimiento. Don Álvaro y Don Julián lo esperaban con una taza de chocolate caliente y una sonrisa cálida. «Bienvenido, Mateo», dijo Don Álvaro, con su voz suave y tranquila. «Estamos muy emocionados de ayudarte a dar vida a tu historia». Mateo se sentó en una gran silla de cuero y abrió su cuaderno, mostrando las primeras páginas de su historia sobre Cristóbal, el niño de cristal. Los hombres sabios leyeron con atención, asintiendo y sonriendo de vez en cuando. «Esta es una idea maravillosa, Mateo», comentó Don Julián. «Pero escribir una historia no es solo cuestión de tener una buena idea. Hay que saber desarrollarla, darle profundidad a los personajes y hacer que la trama sea emocionante y coherente». Mateo escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. Don Álvaro y Don Julián le enseñaron sobre la estructura de una historia, el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Le hablaron de la importancia de los conflictos y cómo los personajes debían crecer y cambiar a lo largo de la narrativa. «Vamos a empezar por definir mejor a tu protagonista», dijo Don Álvaro. «Cuéntanos más sobre Cristóbal. ¿Cómo es? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué le da miedo?» Mateo cerró los ojos por un momento, imaginando a Cristóbal en su mente. Cristóbal es un niño de cristal brillante. Siempre ha soñado con ser un niño de verdad para poder sentir y experimentar el mundo como los demás. Le fascinan las estrellas y los misterios del universo. Pero también le tiene miedo a romperse, porque sabe que, siendo de cristal, es muy frágil. Don Julián asintió, tomando notas. «Perfecto, Mateo. Ahora, piensa en los desafíos que Cristóbal tendrá que enfrentar para lograr su sueño. Recuerda, los desafíos hacen que los personajes crezcan y se vuelvan más fuertes». Las siguientes horas pasaron volando mientras Mateo, Don Álvaro y Don Julián discutían ideas,
creaban personajes secundarios y trazaban la línea general de la historia. Mateo se sintió más inspirado que nunca, pero también un poco abrumado por la cantidad de trabajo que tenía por delante. Antes de despedirse, don Álvaro le entregó a Mateo un pequeño amuleto en forma de estrella. Este es para ti, Mateo. Es un símbolo de la inspiración y la creatividad. Cada vez que te sientas bloqueado o desanimado, míralo y recuerda por qué empezaste esta historia. Mateo tomó el amuleto con reverencia. Gracias, don Álvaro. Gracias, don Julián. Prometo que haré todo lo posible para que esta historia sea increíble. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para dormir, sostenía el amuleto en su mano y pensaba en todas las aventuras que Cristóbal viviría. Aunque no podía prever los desafíos que encontraría en el camino, estaba decidido a seguir adelante, inspirado por la sabiduría de sus nuevos amigos y la magia de su propia imaginación. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, Mateo se durmió, soñando con el mundo brillante y mágico que estaba a punto de crear. Las semanas pasaron, y Mateo se reunió regularmente con don Álvaro y don Julián en la biblioteca. Con su ayuda, había escrito varios capítulos de su historia, y Cristóbal, el niño de cristal, ya había cobrado vida en el papel. Mateo sentía que su historia estaba tomando forma, y cada día estaba más emocionado por el progreso. Sin embargo, a medida que avanzaban, Mateo empezó a notar algo inquietante. Don Julián y don Álvaro comenzaron a sugerir cambios que no siempre coincidían con la visión original de Mateo. Al principio, las sugerencias eran pequeñas y parecían mejorar la historia, pero poco a poco se volvieron más intrusivas. Creo que Cristóbal debería tener un amigo que también sea mágico, tal vez un muñeco de arcilla, sugirió don Julián un día. Podría ser una adición interesante a la historia. Mateo frunció el ceño. Pero Cristóbal siempre ha estado solo en su mundo. Eso es parte de lo que lo hace especial. Entiendo, Mateo, dijo don Álvaro, pero a veces los personajes secundarios pueden realzar al protagonista y aportar nuevas dimensiones a la trama. Mateo asintió, aunque no estaba del todo convencido. Empezó a sentirse como si estuviera perdiendo el control de su propia historia. Pero quería ser respetuoso y agradecido por la ayuda que estaba recibiendo, así que aceptó algunas de las sugerencias, aunque no todas. Un día, mientras caminaba hacia la biblioteca, Mateo escuchó una conversación entre don Álvaro y don Julián que le hizo detenerse en seco. Este chico tiene talento, Julián. Si seguimos guiándolo, podríamos hacer de esta historia un verdadero éxito, decía don Álvaro. Sí, y quién sabe, tal vez podamos publicar la historia bajo nuestros nombres, respondió don Julián. Después de todo, le estamos dando las ideas más importantes. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Realmente querían quedarse con el crédito de su historia? Se sintió traicionado y enojado. Todo este tiempo había confiado en ellos, creyendo que querían ayudarlo, pero ahora parecía que tenían sus propios intereses en mente. Entró a la biblioteca con una expresión seria. Los hombres sabios lo recibieron con sus habituales sonrisas, pero Mateo no pudo ocultar su disgusto. ¿Está todo bien, Mateo?, preguntó don Álvaro. No, no está bien, respondió Mateo con firmeza. He escuchado lo que dijeron. Esta es mi historia, y no voy a permitir que se la apropien. Don Julián se quedó en silencio por un momento antes de responder. Mateo, no es nuestra intención quitarte el crédito. Solo queremos ayudarte a hacer la mejor historia posible. Pero no es su historia, insistió Mateo. Es mía. Y quiero que se quede como yo la imaginé. Don Álvaro y don Julián intercambiaron una mirada. Finalmente, don Álvaro suspiró. Tienes razón, Mateo. Nos dejamos llevar. Prometimos ayudarte, no tomar el control. A partir de ahora, respetaremos tu visión. Mateo se sintió aliviado,
pero también sabía que las cosas no serían tan sencillas. Había perdido un poco de confianza en ellos, pero decidió darles otra oportunidad, con la condición de que cualquier sugerencia fuera discutida y aprobada por él. Esa noche, Mateo escribió en su diario sobre la importancia de mantener su integridad y la necesidad de confiar en su propia voz. Aunque los desafíos eran grandes, estaba más decidido que nunca a contar su historia tal como la había imaginado. Cristóbal también enfrentaría desafíos en su camino para convertirse en un niño de verdad, y Mateo sabía que, al igual que su personaje, tendría que ser valiente y seguir adelante, sin importar las dificultades. Con el conflicto resuelto y su determinación renovada, Mateo volvió a concentrarse en su historia. Había decidido que Cristóbal, el niño de cristal, debía enfrentar su primer gran desafío. Así, una tarde lluviosa, Mateo se sentó en su escritorio, tomó su lápiz y comenzó a escribir. En el brillante mundo de Cristalla, Cristóbal se sentía cada vez más curioso sobre lo que había más allá de los límites de su hogar. Un día, mientras exploraba un antiguo libro en la biblioteca de cristal, descubrió un mapa viejo y polvoriento. Este mapa mostraba la ubicación de un misterioso bosque, conocido como el Bosque de las Sombras, un lugar del que se decía que albergaba secretos antiguos y peligros desconocidos. Cristóbal, decidido a aprender más sobre sí mismo y sobre el mundo, decidió emprender una aventura hacia el Bosque de las Sombras. Sabía que sería peligroso, pero su deseo de descubrir la verdad era más fuerte que su miedo. Preparó una pequeña mochila con provisiones, sosteniendo el mapa con firmeza, se dirigió hacia el bosque. A medida que se adentraba en el oscuro y espeso follaje, el brillo natural de su cuerpo iluminaba el camino, creando un contraste mágico con las sombras que lo rodeaban. Después de caminar durante horas, Cristóbal llegó a un claro en el centro del bosque. En el medio del claro, había un gran árbol antiguo, cuyas ramas se extendían como brazos protectores. A los pies del árbol, encontró una pequeña caja de cristal. Con cuidado, la abrió y descubrió un pergamino antiguo enrollado dentro. Al desenrollar el pergamino, leyó las palabras que parecían brillar con una luz propia. Para transformar tu esencia y descubrir tu verdadero ser, debes superar 3 pruebas. Cada prueba revelará una verdad sobre ti mismo y te acercará a tu destino. Cristóbal se sentía emocionado y asustado al mismo tiempo. Sabía que estas pruebas no serían fáciles, pero estaba dispuesto a enfrentarlas para cumplir su sueño de convertirse en un niño de verdad. Con el pergamino en la mano, se dispuso a encontrar y superar la primera prueba. La primera prueba lo llevó a un valle cubierto de niebla, donde encontró un puente hecho de cristal muy fino que cruzaba un profundo abismo. El puente parecía frágil, y Cristóbal sabía que un solo paso en falso podría romperlo. Recordando la importancia de la confianza en uno mismo, respiró hondo y comenzó a cruzar, concentrándose en cada paso. Mientras caminaba, la niebla se arremolinaba a su alrededor, susurrando palabras de duda y miedo. «Eres demasiado frágil», susurraba la niebla. «Nunca lo lograrás». Pero Cristóbal recordó las palabras de su madre cristalina: «La verdadera fortaleza viene del corazón». Con cada paso que daba, la confianza en sí mismo crecía, y las palabras de la niebla se desvanecían. Finalmente, llegó al otro lado del puente, sintiéndose más fuerte y seguro que nunca. La segunda prueba lo llevó a un río de lava cristalina que solo podía cruzar usando su ingenio. Observando el entorno, Cristóbal encontró una serie de rocas flotantes que, aunque resbaladizas, formaban un camino hasta la otra orilla. Calculando cada salto con precisión, logró cruzar el río, demostrando no solo su agilidad, sino también su capacidad para encontrar soluciones creativas bajo presión. Para la tercera y última prueba, Cristóbal se encontró en una caverna oscura, donde debía enfrentar su mayor temor, la posibilidad de romperse. La caverna estaba llena de ecos que amplificaban sus pensamientos más oscuros. En el centro de la caverna había un espejo de cristal. Al mirarse, vio no solo su reflejo,
sino todas sus inseguridades y miedos. En ese momento, Cristóbal comprendió que para superarse, debía aceptarse tal como era. Tocó el espejo y, en lugar de romperse, éste se iluminó con una luz cálida y reconfortante. Había pasado la prueba final, había aprendido a amarse y aceptarse, con todas sus fortalezas y debilidades. Con las 3 pruebas superadas, Cristóbal sintió que una nueva energía lo invadía. El pergamino brillaba intensamente y las palabras finales aparecieron: has demostrado tu valía. Ahora, tu verdadero viaje comienza. Mateo cerró su cuaderno, satisfecho con el progreso de su historia. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, tanto para Cristóbal como para él mismo, pero estaba decidido a continuar, inspirado por la valentía y la determinación de su personaje. Aquella noche, mientras Mateo se acurrucaba en su cama, soñó con Cristóbal y su brillante mundo de cristal, sabiendo que, al igual que su protagonista, él también estaba en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que Mateo avanzaba con su historia, continuaba reuniéndose con don Álvaro y don Julián, quienes habían aceptado su rol de mentores sin intentar cambiar su visión. Mateo sentía que había recuperado el control de su cuento y cada día se sentía más orgulloso de su progreso. Sin embargo, no podía ignorar una pequeña voz en su cabeza que le decía que debía estar alerta. Un día, mientras Mateo trabajaba en la biblioteca, don Julián y don Álvaro intercambiaron miradas significativas. Mateo, concentrado en escribir una nueva escena, no se dio cuenta de la tensión en el aire. Los 2 hombres sabios tenían un plan secreto que, aunque no era malintencionado, ponía en riesgo la integridad de la historia de Mateo. Don Álvaro había contactado a un editor importante en la ciudad, alguien con el poder de transformar la historia de Mateo en un libro publicado. Sin embargo, el editor tenía ciertas exigencias. Quería ver cambios significativos en la trama para asegurarse de que el libro fuera un éxito comercial. Don Álvaro y don Julián, entusiasmados por la posibilidad de ver la historia en las librerías, habían accedido a estas condiciones sin consultar a Mateo. Mateo, dijo don Álvaro una tarde, tenemos noticias emocionantes. Hemos hablado con un editor interesado en tu historia. Mateo levantó la vista, sorprendido y emocionado. ¿De verdad? Eso es increíble. Sí, continuó don Julián, pero hay algunas sugerencias que el editor cree que mejorarán la historia. Solo algunos ajustes menores. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de ajustes? Don Álvaro sacó una lista de cambios propuestos. Por ejemplo, el editor piensa que Cristóbal debería tener una transformación más dramática, quizás enfrentando a un enemigo más tangible, como un villano que quiera destruir el mundo de cristal. Mateo frunció el ceño. Pero Cristóbal ya enfrenta desafíos internos y pruebas difíciles. No quiero convertirlo en una historia de luchas contra villanos. Quiero que se enfoque en el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Lo entendemos, Mateo, dijo don Julián, pero a veces, para que una historia tenga más impacto, es necesario hacer ciertos cambios. Mateo miró a los hombres, sintiéndose traicionado una vez más. Pensé que habíamos acordado respetar mi visión. Y lo haremos, dijo don Álvaro rápidamente. Pero por favor, considera estas sugerencias. Solo queremos lo mejor para tu historia. Mateo tomó la lista y se la guardó en el bolsillo. Lo pensaré, dijo, tratando de mantener la calma. Pero necesito tiempo para decidir. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La emoción inicial de la posibilidad de publicar su historia se había visto ensombrecida por la sensación de que estaba perdiendo el control sobre su creación. Sabía que tenía que tomar una decisión importante, seguir su instinto y mantener la integridad de su historia o hacer concesiones para asegurar su publicación. Finalmente, se levantó de la cama y se sentó a escribir una carta a don Álvaro y don Julián. En ella, les agradeció por su apoyo y guía, pero dejó claro que no estaba dispuesto a comprometer su visión.
Si eso significaba que su historia no sería publicada de inmediato, estaba dispuesto a esperar hasta encontrar una manera de hacerlo sin cambiar la esencia de su relato. A la mañana siguiente, Mateo entregó la carta a don Álvaro y don Julián. Los hombres la leyeron en silencio, y cuando terminaron, miraron a Mateo con una mezcla de respeto y resignación. «Entendemos, Mateo», dijo don Álvaro. «Y respetamos tu decisión. Lamentamos si te hicimos sentir presionado». Mateo asintió, aliviado por su comprensión. «Gracias. Creo en mi historia y quiero que siga siendo mía, tal como la imaginé». Con este conflicto resuelto, Mateo sintió que había dado un paso importante en su camino como escritor. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante, con la confianza de que su historia encontraría su propio camino hacia el éxito. Esa noche, Mateo volvió a escribir, sintiendo una renovada sensación de propósito. Cristóbal, al igual que él, enfrentaría desafíos y tomaría decisiones difíciles, pero ambos seguirían adelante, guiados por su corazón y su visión. Mateo había tomado una decisión importante al mantener su integridad y la visión original de su historia. Con una renovada determinación, continuó desarrollando las aventuras de Cristóbal. A medida que su historia avanzaba, Mateo se dio cuenta de que Cristóbal necesitaba a alguien en quien confiar y con quien compartir sus experiencias. Así, nació un nuevo personaje, Estela, una niña de luz. En Cristalla, el mundo de Cristóbal se volvió aún más brillante con la llegada de Estela. Ella era una niña de luz, que emitía un resplandor cálido y reconfortante. Estela había llegado al bosque de las sombras atraída por la misma chispa mágica que había dado vida a Cristóbal. Aunque venía de un mundo diferente, su destino estaba entrelazado con el de Cristóbal. Cristóbal conoció a Estela mientras exploraba una antigua cueva en busca de pistas sobre su próxima prueba. La cueva estaba oscura y fría, pero la luz de Estela iluminaba cada rincón, llenando el espacio de una calidez que Cristóbal nunca había sentido antes. «Hola», dijo Estela con una sonrisa radiante. «Soy Estela. He estado siguiendo la chispa mágica y parece que nos ha llevado al mismo lugar». Cristóbal se sintió instantáneamente atraído por su energía positiva. «Hola, Estela. Soy Cristóbal. También sigo la chispa mágica para descubrir mi verdadero ser. Estoy buscando las pistas para mi próxima prueba». Estela asintió, sus ojos brillando con curiosidad. «Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Dos cabezas piensan mejor que una». A medida que exploraban juntos, Cristóbal y Estela descubrieron una serie de inscripciones en las paredes de la cueva que describían la siguiente prueba. Esta prueba requería una colaboración única. Los dos debían combinar sus habilidades para superar un desafío que ninguno podría enfrentar solo. La prueba consistía en cruzar un lago de cristal líquido, un material peligroso que podría consumirlos si no tenían cuidado. Cristóbal, con su conocimiento del cristal y su habilidad para crear puentes temporales, y Estela, con su capacidad para controlar la luz y disipar las sombras, debían trabajar juntos para cruzar el lago. «Vamos a hacerlo», dijo Cristóbal con determinación. «Yo crearé los puentes y tú iluminarás nuestro camino». Estela asintió, y juntos comenzaron a cruzar el lago. Cristóbal creaba puentes de cristal bajo sus pies, mientras Estela proyectaba su luz, manteniendo a raya las sombras que amenazaban con engullirlos. El trabajo en equipo resultó ser más desafiante de lo que habían anticipado, pero con cada paso, su confianza mutua crecía. A mitad de camino, una sombra especialmente grande se alzó frente a ellos, bloqueando su camino. Estela cerró los ojos y se concentró, incrementando su brillo hasta que la sombra se desvaneció en la nada. Cristóbal, impresionado por su valentía, se sintió inspirado a seguir adelante, creando un puente aún más fuerte y resistente. Finalmente, alcanzaron la otra orilla del lago. Estaban exhaustos, pero triunfantes. Se abrazaron, sabiendo que juntos eran invencibles.
Lo logramos, dijo Estela con una sonrisa. Gracias a ti, Cristóbal. Y gracias a ti, respondió Cristóbal. No podría haberlo hecho sin tu luz. Al completar la prueba, Cristóbal y Estela encontraron un nuevo pergamino que brillaba con una luz intensa. Al leerlo, descubrieron que habían superado una etapa crucial en su viaje. Las palabras en el pergamino los felicitaban por su colaboración y les recordaban la importancia de la amistad y el trabajo en equipo. Mateo terminó de escribir el capítulo y se sintió más conectado que nunca con sus personajes. La introducción de Estela no solo había añadido una nueva dimensión a la historia, sino que también había reflejado la importancia de la colaboración y la amistad en la vida real. Mientras se preparaba para dormir, Mateo pensó en cómo sus propios amigos y mentores lo habían ayudado a lo largo de su viaje. Aunque había enfrentado desafíos y conflictos, sabía que no estaba solo. Con amigos verdaderos y un corazón decidido, cualquier obstáculo podía superarse. Y así, mientras la luna brillaba sobre su ventana, Mateo se durmió con una sonrisa, soñando con las futuras aventuras de Cristóbal y Estela, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Las aventuras de Cristóbal y Estela habían fortalecido su amistad, y ambos sentían que estaban cada vez más cerca de descubrir el secreto de Cristalla. Sin embargo, el próximo desafío sería el más difícil hasta ahora, y requeriría todo su coraje y determinación. Un día, mientras Cristóbal y Estela exploraban una región desconocida de Cristalla, encontraron una antigua torre de cristal en ruinas. La torre, aunque hermosa, estaba rodeada de una atmósfera de misterio y peligro. Al acercarse, una voz suave y antigua resonó en sus mentes. «Bienvenidos, buscadores de la verdad», dijo la voz. «Para descubrir el secreto del cristal, deben enfrentar el mayor desafío de todos, el corazón de Cristalla». Estela miró a Cristóbal con preocupación. ¿El corazón de Cristalla? ¿Qué crees que significa? Cristóbal frunció el ceño, pensando. Debe ser el núcleo de nuestro mundo, el lugar donde todo comenzó. Si podemos llegar allí, quizás encontremos las respuestas que buscamos. La voz continuó. Para llegar al corazón, deben superar la prueba de la pureza. Solo aquellos con corazones puros y verdaderos pueden acceder a sus secretos. Decididos, Cristóbal y Estela entraron en la torre. El interior estaba iluminado por un resplandor etéreo que emanaba de las paredes de cristal. Cada paso que daban resonaba con un eco melodioso, como si la torre misma estuviera viva. Al llegar al centro de la torre, encontraron un pedestal de cristal con una esfera brillante en su cima. La esfera emitía una luz cálida y reconfortante, pero a su alrededor flotaban sombras oscuras que parecían susurrar tentaciones y miedos. Para superar la prueba de la pureza, dijo la voz, deben enfrentar sus propios temores y deseos más profundos. Solo entonces podrán tocar la esfera y acceder al corazón de Cristalla. Cristóbal y Estela se miraron, asintiendo con determinación. Sabían que este sería su mayor desafío, pero también sabían que lo enfrentarían juntos. Cristóbal fue el primero en acercarse a la esfera. Las sombras a su alrededor comenzaron a susurrar, recordándole sus miedos, la fragilidad de su cuerpo de cristal, el temor a no ser lo suficientemente fuerte. Pero Cristóbal recordó todas las pruebas que había superado y cómo cada una lo había fortalecido. Con el corazón lleno de coraje, extendió la mano y tocó la esfera. La luz de la esfera se intensificó, disipando las sombras a su alrededor. Luego fue el turno de Estela. Las sombras susurraron dudas sobre su propia luz, haciéndola sentir pequeña y débil. Pero recordó cómo su luz había guiado a Cristóbal y cómo juntos habían superado obstáculos imposibles. Confiando en sí misma, tocó la esfera, y su luz se unió a la de Cristóbal, creando un resplandor que llenó toda la torre. La voz antigua habló nuevamente. Habéis demostrado la pureza de vuestros corazones. Ahora, el corazón de Cristalla se revelará ante vosotros.
La esfera se elevó del pedestal y un portal de luz se abrió ante ellos. Cristóbal y Estela se tomaron de la mano y entraron en el portal, encontrándose en un vasto salón de cristal puro. En el centro, un gran cristal en forma de corazón latía suavemente, irradiando una energía poderosa y pacífica. «Este es el corazón de Cristalla», dijo la voz. «Aquí se encuentra la esencia de vuestro mundo y el secreto que buscáis. Cristóbal, tu deseo de ser un niño de verdad y Estela, tu luz que guía, están entrelazados con este corazón». Cristóbal se acercó al corazón de cristal, sintiendo una conexión profunda. «¿Qué debo hacer para convertirme en un niño de verdad?» «Debes aceptar tu verdadera naturaleza», respondió la voz. «No necesitas cambiar lo que eres para ser completo. La pureza de tu corazón es lo que te hace especial». Estela colocó su mano sobre el corazón de cristal junto a Cristóbal. «Juntos hemos llegado hasta aquí y juntos encontraremos la verdad». El corazón de Cristalla comenzó a brillar con una luz intensa, envolviendo a Cristóbal y Estela en un cálido resplandor. En ese momento, Cristóbal sintió un cambio en su interior. Ya no se sentía frágil ni inseguro. Comprendió que ser de cristal no lo hacía menos real ni menos valioso. Mateo terminó de escribir el capítulo, emocionado por el desarrollo de su historia. Había llevado a Cristóbal y Estela a través de desafíos inimaginables, y juntos habían descubierto que la verdadera fortaleza y pureza venían del interior. Mateo se sintió inspirado por su propia historia y más decidido que nunca a mantener su visión original. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mateo se sintió en paz. Sabía que aún quedaban más desafíos por delante, pero estaba seguro de que, con la misma valentía y amistad que había escrito para sus personajes, él también podría superar cualquier obstáculo. Con una sonrisa en el rostro, se quedó dormido, soñando con las próximas aventuras de Cristóbal y Estela. Cristóbal y Estela habían alcanzado el corazón de Cristalla y descubierto la importancia de la pureza y la fortaleza interior. Sin embargo, sabían que aún quedaban misterios por desvelar. Decidieron que era el momento de volver a su hogar y compartir lo que habían aprendido con los demás habitantes de Cristalla. El portal los llevó de vuelta al claro en el bosque de las sombras, donde su aventura había comenzado. El aire estaba lleno de una energía vibrante y renovada, como si todo Cristalla respondiera a su reciente descubrimiento. Cristóbal y Estela sintieron una nueva responsabilidad. Debían proteger el corazón de Cristalla y enseñar a otros la importancia de la pureza y la verdadera fortaleza. A medida que caminaban de regreso a su aldea, fueron recibidos por los habitantes de Cristalla, quienes notaron un cambio en ellos. Cristóbal, ahora más seguro de sí mismo, irradiaba una confianza tranquila, mientras que Estela brillaba con una luz aún más cálida y reconfortante. «Cristóbal, Estela, han regresado», exclamaron los aldeanos. «¿Qué han descubierto en su viaje?» Cristóbal y Estela compartieron sus aventuras, desde las pruebas en el bosque de las sombras hasta el encuentro con el corazón de Cristalla. Los aldeanos escuchaban con asombro y respeto, comprendiendo la importancia de las lecciones aprendidas. Una anciana sabia de la aldea, conocida como Doña Clara, se acercó a Cristóbal y Estela. «Habéis demostrado una gran valentía y sabiduría. El corazón de Cristalla es un tesoro que debemos proteger, pero su verdadera fuerza reside en los corazones puros de aquellos que lo entienden». Estela asintió. «El corazón nos enseñó que la verdadera fortaleza no viene del exterior, sino de aceptar y amar lo que somos. Debemos compartir este conocimiento con todos». Doña Clara sonrió. «Entonces, debemos reunir a todos y contarles sobre el corazón de Cristalla y las pruebas que habéis superado». Esa noche, en la plaza central de la aldea, Cristóbal y Estela se dirigieron a todos los habitantes de Cristalla. Cristóbal habló sobre sus miedos e inseguridades y cómo había aprendido a aceptarse tal como era. Estela contó cómo su luz interna había sido su guía, incluso en los momentos más oscuros. Mientras hablaban,
una luz suave y dorada comenzó a emanar de sus cuerpos, simbolizando la pureza y la verdad que habían encontrado. Los aldeanos, inspirados por sus palabras, sintieron una renovada energía en sus corazones. El corazón de Cristallá es un reflejo de cada uno de nosotros, dijo Cristóbal. Debemos protegerlo no solo físicamente, sino también cuidando nuestros propios corazones, manteniéndolos puros y fuertes. De repente, un temblor sacudió la tierra, y una figura oscura emergió de las sombras. Era una criatura hecha de fragmentos de cristal roto y sombras, una manifestación de todas las dudas y miedos que habían atormentado a Cristallá durante siglos. «Yo soy el fragmento oscuro», rugió la criatura. «Represento todas las inseguridades y temores que habéis intentado ocultar. No podéis deshaceros de mí tan fácilmente». Los aldeanos retrocedieron asustados, pero Cristóbal y Estela se pararon firmes frente al fragmento oscuro. «No tememos lo que eres», dijo Estela con calma. «Te aceptamos como parte de nosotros, pero no permitiremos que nos controles». Cristóbal extendió la mano hacia el fragmento oscuro. «La verdadera fortaleza viene de aceptar y superar nuestras debilidades. Juntos, podemos transformar la oscuridad en luz». La luz de Cristóbal y Estela se intensificó, envolviendo al fragmento oscuro. La criatura se resistió, pero lentamente, comenzó a disolverse en la luz, transformándose en pequeños fragmentos de cristal puro que brillaban con una luz suave. Con la disolución del fragmento oscuro, Cristallá se llenó de una paz y una claridad nuevas. Los aldeanos, inspirados por el coraje de Cristóbal y Estela, comprendieron que la verdadera batalla no era contra un enemigo externo, sino contra las sombras dentro de ellos mismos. Mateo terminó de escribir el capítulo, sintiendo una profunda satisfacción. Había llevado a sus personajes a través de pruebas difíciles, y ahora estaban listos para enfrentar su destino con una nueva comprensión de su propia fortaleza y pureza. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mateo pensó en cómo sus propios desafíos y miedos habían sido una parte importante de su viaje. Al igual que Cristóbal y Estela, había aprendido que aceptar y superar sus inseguridades lo hacía más fuerte. Con una sonrisa en el rostro, Mateo se quedó dormido, soñando con el capítulo final de la historia de Cristóbal y Estela, sabiendo que la conclusión sería tan inspiradora y poderosa como el viaje que habían emprendido juntos. El sol se alzaba sobre Cristallá, bañando el mundo de cristal en un resplandor dorado. Los aldeanos se reunieron en la plaza central, ansiosos por celebrar su victoria sobre el fragmento oscuro y honrar a Cristóbal y Estela por su valentía y sabiduría. Había llegado el momento de dar el paso final en su viaje y sellar el legado de Cristallá para las generaciones futuras. Cristóbal y Estela se encontraban frente al corazón de Cristallá, que ahora brillaba con una luz pura e intensa. Doña Clara, la sabia de la aldea, los acompañaba, guiándolos en este momento crucial. «Habéis demostrado la pureza de vuestros corazones y la fortaleza de vuestras almas», dijo Doña Clara. «El corazón de Cristallá es un reflejo de todo lo bueno y verdadero en nuestro mundo. Ahora, debemos asegurarnos de que su luz nunca se desvanezca». Cristóbal asintió. «Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos garantizar que siempre habrá pureza y fortaleza en Cristallá?» Doña Clara sonrió. «El corazón de Cristallá no es solo un objeto, es una idea, una creencia. Debemos compartir las lecciones que habéis aprendido con todos, para que cada corazón en Cristallá pueda brillar con la misma luz». Estela, radiante como siempre, añadió: «Podemos crear un consejo de guardianes, personas dedicadas a proteger el corazón de Cristallá y enseñar a los demás la importancia de la pureza y la fortaleza interior». Cristóbal asintió. «Y cada uno de nosotros puede ser un guardián en su propio corazón, recordando siempre que la verdadera fuerza viene de aceptar y superar nuestras debilidades». Los aldeanos, escuchando estas palabras, se sintieron inspirados y comprometidos a mantener vivo el legado de Cristallá. Doña Clara levantó las manos y habló a todos. «Hoy,
creamos el Consejo de Cristalla, un grupo dedicado a proteger y enseñar las verdades que Cristóbal y Estela han descubierto. Que cada uno de nosotros sea un faro de luz y pureza, para que nuestro mundo siempre brille con la luz del corazón de Cristalla. Los aldeanos aplaudieron y vitorearon, comprometiéndose a ser guardianes de la luz y la pureza. Cristóbal y Estela, emocionados y llenos de esperanza, se abrazaron, sabiendo que habían cumplido con su misión. Mientras la celebración continuaba, Mateo cerró su cuaderno, satisfecho con el final de su historia. Había llevado a Cristóbal y Estela a través de un viaje increíble, lleno de desafíos y descubrimientos. Y al hacerlo, había aprendido mucho sobre sí mismo y sobre la importancia de mantener la integridad y la pureza de su visión. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para dormir, pensó en todo lo que había logrado. Había enfrentado sus propios miedos e inseguridades, había defendido su historia contra aquellos que querían cambiarla, y había encontrado una manera de compartir su visión con el mundo sin comprometer lo que era importante para él. Mateo se durmió con una sonrisa, sabiendo que, al igual que Cristóbal y Estela, tenía la fuerza y la pureza necesarias para enfrentar cualquier desafío. Y en sus sueños, vio a Cristalla brillar con una luz eterna, un reflejo del corazón puro y verdadero que había creado.